Nos place darte la bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Gracias mil por acompañarnos, por estar con nosotros semanalmente. Te preguntamos, ¿estás suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza? Hazlo para que puedas fácilmente sintonizarte a nuestra programación y compartir estos estudios. Amén. Bien, antes de iniciar, ¿qué te parece? Como solemos hacer todas las semanas, oremos juntos. Padre que moras en los cielos, para nosotros es un alto privilegio estar nuevamente contigo, oh Padre Celestial, y con nuestros amigos de La Voz de la Esperanza. Te pido, oh Padre Celestial, que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, te saludamos entrañablemente porque cada semana estudias con nosotros. Y hoy enviamos nuestro fraternal saludo al hermano Thierry, quien nos escribió desde Madagascar y nos cuenta: soy miembro adventista del séptimo día en Madagascar. Llevo bastante tiempo siguiendo su programa de escuela sabática, el cual ha sido una gran bendición para mi vida espiritual. Oren por mi familia. Mi esposa Fanilo y mi hermana Tafita han solicitado empleo y están a la espera de los resultados. Confiamos en el tiempo perfecto de Dios, que abra las puertas adecuadas conforme a su voluntad y provea para las necesidades de nuestra familia. Dios continúe bendiciendo su ministerio y a todos los que estudian estas lecciones. Esperamos con ilusión el día glorioso en que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador. Qué hermoso mensaje, Nessie. La verdad que sí. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo. Se encuentra en el Océano Índico, al sureste de África. Allí tenemos más de 1000 iglesias adventistas del séptimo día. Amén. Gracias por escribirnos, hermanos. Y también nos alegra que nos acompañe desde Madagascar. Claro que sí. Oramos por usted y su familia. Dios provee las necesidades de sus hijos, así que siga confiando, hermano. Amén. Bien, repasemos la lección número 9 para el 29 de agosto 2026. Se titula Un ministerio impulsado por el amor. Al estudiar esta semana percibimos la motivación fundamental de Pablo en su ministerio: el amor por todas las personas. Así era. Aunque el apóstol no renunció a la necesidad de corregir acciones problemáticas en la iglesia de Corinto, le entristecía tener que hacerlo. Saben, hermanos, en esta lección encontramos un gran ejemplo de amor en acción, dentro del contexto del ministerio. El versículo de esta semana se encuentra en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contrastados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo reprendió a los corintios, pero no con ira, sino con dolor. Recordemos también cómo Jesús lloraba debido a la intensa dolencia que sentía por los suyos. Lo vemos en Mateo capítulo 23 del 37 al 38. Definitivamente la reprensión que busca rescatar al descarriado nunca debe hacerse con actitud despótica, sino con ternura y compasión. Pablo estaba motivado por un valor sin límites ante el peligro, la persecución y la muerte, pero él lloraba cuando se sentía obligado a censurar a sus hermanos en Cristo. Indudablemente, el éxito al tratar con pecadores no se logra mediante duras censuras, usando mofa o sarcasmo, o divulgando pecados. Lo que las ásperas armas no pueden lograr
se puede alcanzar con afectuoso interés. El desventurado espectáculo de un miembro de iglesia que cae en pecado, bueno, debería despertar angustia en cada verdadero seguidor de Cristo. Solo un interés piadoso y amoroso une a la iglesia impidiendo diferencias de opiniones en cuanto a los que son disciplinados. Ahora no olvidemos, sí se necesitan líderes que no disimulen ni excusen el pecado. En un sentido especial, hermanos, esos líderes son reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, Isaías 58:12. Ignorar el pecado o demostrar compasión con los que son obstinados en perjuicio de la integridad de la iglesia no es amor. El amor a veces necesita disciplina. Considerar el amor como algo que siempre es suave es identificarlo con debilidad y falta de valor. Claramente el amor de un ministro o líder de iglesia por sus feligreses significa más que un sentimiento de tierna emoción por ellos. Significa también una continua actitud de preocupación por su bienestar. También su gozo, su crecimiento espiritual y pesar por sus pecados. ¿Saben así? Eso es un liderazgo vigoroso, claro que sí, y firme, amén, comprobado contra el enemigo de las almas que procura esparcir la grey. Yo me acuerdo, tú también, varias veces que quisimos traer disciplina y porque era el amigo del líder o el cacique de la iglesia, o hasta el día de hoy somos odiados. ¿Por qué? Cierto. Porque le dimos al pecado el nombre que corresponde y había que hacer las cosas que se tenía que hacer. Es tremendo esto. Bueno, el apóstol Pablo vemos que estaba preparado para enfrentar cualquier clase de sufrimiento, incluso sacrificar su vida por la salvación de otros. En su amor no había nada de debilidad, hermanos, ni blanda condescendencia. Entonces, sí, tienes razón. Ni Jesús ni Pablo cubrieron su amor con un sentimentalismo enfermizo, no. Ambos revelaron excelente capacidad para vencer el mal con nobles y difíciles propósitos. En las cartas de Pablo a los Corintios hay profunda preocupación. Sin embargo, en medio de todo, su amor por ellos, o sea, por los corintios, nunca falló, así como el amor de Cristo por nosotros nunca falla. De hecho, fue de Jesús que Pablo aprendió a ganar y amar a las iglesias. Verdaderamente el cristianismo es más que creencias fundamentales o reflexiones teológicas. Involucra a personas, comunidades y a un Dios que está con nosotros tanto en momentos oscuros como en las cimas más altas del éxito. En la segunda carta de los Corintios aprendemos mucho sobre la vida de Pablo a través de su interacción con la iglesia. Comprendemos que más que nuestras palabras, nuestras actitudes y relaciones comunican la fragancia de Cristo y atraen a un mundo que anhela mucha esperanza. Amén. Esta semana trataremos varios temas. El consuelo de Dios en el sufrimiento, cómo depender de Dios y no de nosotros mismos, integridad y fidelidad en el ministerio, perdón y restauración y la fragancia de Cristo. Analicemos la lección del domingo 23 de agosto titulada Gratitud. En cierta ocasión aprendí una lección de gratitud. Antes de orar en la iglesia, varios hicieron sus peticiones y también dieron sus agradecimientos, como siempre se hace en los cultos de oración. Así es. Entre ellos se paró el hermano Mateo, un hombre fiel, y dijo, es increíble, hoy doy gracias a Dios porque me asaltaron.
Sí, están escuchando lo que él dijo. En primer lugar, agradezco a Dios porque nunca había sido asaltado antes. En segundo lugar, porque se llevaron mi billetera y me dejaron con vida. Wow. En tercer lugar, porque aunque se llevaron todo, no era mucho. Y finalmente agradezco a Dios porque yo fui el asaltado y no el asaltante. Ay, ay, ay. Me acuerdo. Testimonio de agradecimiento. Cuando la gratitud nace en medio del dolor, hermanos. Es una grandísima elección vivir en clave de agradecimiento. Agradecer por lo ordinario y por lo extraordinario. Por los momentos de luz y de sombra. Por los aciertos y los errores. También por la salud y la enfermedad. Por la abundancia y la escasez. ¿Cuál era la razón de gratitud de Pablo? Leamos 2 Corintios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Saben, hermanos, aquí vemos que Pablo comenzó atribuyendo acertadamente su agradecimiento a Dios. Amén. Su gratitud se basaba en el consuelo que Dios brinda a los que sufren. Dios se acerca a nosotros para atender nuestras necesidades, en sí necesidades espirituales y materiales. En estos versículos que leímos sobresalen dos palabras, el verbo consolar, parakaleo, en el griego, y el sustantivo consuelo, paraklesis, en el idioma original. ¿Sabes, hermano? El verbo y sustantivo aparecen juntos 10 veces en esta segunda epístola a los Corintios. Claramente vemos que el consuelo proveniente de Dios hacía que el apóstol aceptara con calma los momentos angustiosos. En verdad, Dios santifica al que sufre tribulación y al que encuentra en él gracia y fortaleza para soportar. Ahora, como hijos de Dios, no debemos guardar para nosotros ese consuelo que recibimos del cielo. No, los que hemos experimentado tribulación y dolor y hemos hallado el consuelo celestial, podemos simpatizar con otros que están en circunstancias similares y guiarlos a conocer a Dios. Esto es posible porque solo el corazón afligido que ha sido receptor del consuelo de Dios es capaz de impartir consuelo eficazmente a quienes están afligidos. Las tribulaciones que Pablo soportó junto con el consuelo divino que recibió en su aflicción redundaron en favor de los que fueron ganados por él para Cristo. Más aún, esas tribulaciones proveyeron una oportunidad para un paciente sufrimiento que los nuevos conversos podían imitar. Oh, las tribulaciones que Pablo soportó también lo hicieron idóneo para que diera consuelo y consejo a otros que podían pasar por iguales vicisitudes. Entonces, Omar, soportar en realidad las tribulaciones es siempre un factor positivo para la salvación y la santificación también. Ahora,
En algunos respectos, es evidente que los corintios habían estado sometidos a pruebas similares a las que Pablo había soportado. Bueno, los cristianos sabían que sufrirían persecuciones por causa de Cristo. Y esas pruebas eran constantes en la iglesia primitiva y claro, servían para unir a los verdaderos creyentes en un compañerismo de sufrimiento y consolación. Y claramente la constancia cristiana no es un estado emotivo que alcanzamos por nosotros mismos, es el producto del amor y la gracia de Dios que actúan en la vida de las mujeres y los hombres que están consagrados. Amén. Es una esperanza que se basa en las evidencias pasadas del poder salvador de Dios y de la consolación en tiempos de prueba. Entonces, la experiencia de depender de Dios en tales momentos proporciona un fundamento estable para estar firmes en situaciones posteriores. Muy cierto, Omar. Y notemos que en 2 Corintios 1:8, Pablo mencionó aflicciones más allá de nuestras fuerzas, tanto que él y sus colaboradores, temieron que su fin había llegado, pensaron que la resurrección era su única esperanza. Claro. Sin embargo, hermanos, Dios los libró y la situación cambió completamente. 2 Corintios 1:10 afirma esto: Dios nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Vemos que del temor a la muerte, ellos pasaron a una esperanza implícita de que Dios los libraría una vez más. Amén. Hermano, hermana, las victorias que Dios nos dio en el pasado nos dan la confianza de que Él hará lo mismo en el futuro. Gloria a Dios. Dios utiliza las aflicciones para enseñarnos a confiar en Él. Las adversidades pueden llevarnos a la madurez espiritual cuando permitimos que nos acerquen a Dios. Seguro que sí. Dinos, ¿qué prueba del pasado te ha resultado útil para lidiar con las pruebas hoy día? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario y expande tu estudio viendo también el repaso corto que hemos grabado para este día. Seguimos con la sección del lunes, 24 de agosto. Se titula Pureza y Sinceridad. Gracias por estudiar con nosotros y por compartir este material. Si ya te has suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, ponle un like, me gusta. Y escribe en los comentarios qué es lo que más te anima a continuar firme en tu fe. Amén. Y saludamos a Aníbal Celis de Mérida, Venezuela. Aníbal es maestro de escuela sabática, estudia con nosotros cada día y luego enseña lo que aprende. Amén. Dios le bendiga, hermano Aníbal. Un gran abrazo de nuestra parte. El amor de Pablo por los corintios se demostró mediante la integridad que él y sus colaboradores manifestaron. Así era. Leamos 2 Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con pureza y sinceridad de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con estas palabras, Pablo inició lo que desarrollaría en el resto de su carta. Comenzó a tratar las relaciones entre él y los hermanos de Corinto. Haciéndolo así, hermanos,
Él incluso reclamó el derecho a las oraciones intercesoras de ellos y declaró firmemente que no había renunciado a ese reclamo de pedir oración mediante su conducta pasada o presente, porque su conciencia lo apoyaba plenamente. Repetidas veces Pablo se refirió al testimonio de su conciencia. ¿Por qué lo hizo? Porque algunos de los corintios lo habían acusado de albergar intenciones, dudosas y fingidas respecto a su anunciada visita a Corinto. Pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, algo que no era adecuado para el ministerio apostólico. Sin embargo, la conciencia de Pablo estaba libre de culpa ante Dios, ante los gentiles y especialmente ante los corintios. ¿Y cómo pudo el apóstol sentirse tan seguro de su pureza y sinceridad? La actitud de Pablo, hermanos, era el resultado de una entrega sin reservas a la voluntad de Dios. Pablo vivía y trabajaba en una atmósfera completamente espiritual, ajena a la influencia de las consideraciones que motivan a los seres humanos sin Cristo. Cuando estaba de pastor en una iglesia en Nueva York, la hermana Sofimara me dijo que la hermana Clarita estaba haciendo algo indebido. Me convenció a acompañarla para que me diera pruebas. Llegamos a un barrio muy humilde y vimos cuando la hermana Clarita subió por la escalera al edificio. La seguimos. Llegamos al apartamento y tocamos el timbre. La hermana Clarita abrió la puerta y con una sonrisa explicó que ella venía a ese apartamento para cuidar a un señor que estaba muy enfermo. Sus intenciones y acciones demostraron ser puras y sinceras. Sentí vergüenza por haber creído el falso testimonio de la hermana Sofimara. Ese día aprendí una gran lección: no cuestionar alborotadamente las motivaciones de otras personas. Indudablemente una buena conciencia es el nivel de dimensión moral que solo se alcanza cuando el Espíritu Santo nos da la paz de que somos hijos de Dios. La certidumbre de que realmente hemos sido aceptados por Dios y que disfrutamos de la aprobación celestial es la única base permanente para un gozo duradero. Y vemos claramente, Omar, que Pablo había dado a los corintios amplia oportunidad para que ellos observaran cómo la gracia de Dios obraba en él. Y también notemos las dos expresiones o palabras en el original que describen la conducta de Pablo y sus colaboradores. Por ejemplo, pureza y sinceridad. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12. El término traducido como pureza proviene de la palabra griega haplotes, y es una palabra impresionante porque es empleada para expresar integridad personal en el hablar o en el actuar. Interesante. En sí es interesante esta palabra que revela la pureza de intención o la honestidad mental. Por otro lado, el término traducido como sinceridad del griego, eilikrieneia, es muy interesante porque también alude a la integridad. Describe a una persona que, a la prueba de la luz es genuina, es auténtica, sin capas de cera, que oculten segundas intenciones. No es una persona falsa de dos caras. Tremendo eso, ¿no es cierto? Entonces Pablo no ocultaba ningún significado subrepticio en sus palabras. No había ambigüedad que permitiera suponer que el apóstol pensara una cosa mientras escribía otra. Él dejó claro
que la pureza de sus intenciones y su sinceridad se originaban en Dios. Incluso aseguró que todas sus intenciones y acciones se comprobarían en el día del Señor Jesús. Y así es. Hermano, hermana, ¿alguna vez tus motivaciones o intenciones han sido cuestionadas, desafiadas? ¿Acaso esa experiencia te ayudó a ser más cuidadoso al cuestionar las motivaciones de otros? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Es un buen síntoma en la iglesia cuando los hermanos tenemos confianza y motivos mutuos para regocijarnos. Claro que sí. Aunque hay problemas, sabemos que nuestro gozo será completo en el día cuando Cristo regrese para congregar a los redimidos en su reino. Gloria a Dios. Si todos tuviéramos en cuenta ese día, nunca habría resentimientos, hostilidades, ni incomprensiones, hermanos. Claro que no. Cuán cierto. Cuestionar las intenciones y motivaciones de otros en la iglesia, hermanos, suele ser contraproducente y espiritualmente riesgoso. Recuerda esto: los motivos profundos del corazón y la mente solo los conoce Dios. Hermano, hermana, evita los malentendidos. Protege la unidad fraternal de tu iglesia y fomenta la paz. Pasemos al estudio del martes 25 de agosto titulado Cambio de planes por amor. Estábamos en un viaje de iglesia, sí, con un grupo de más de 65 personas. Manejábamos varios vehículos desde Tucson, Arizona, al Parque Nacional de Yellowstone. Sí, recuerdo. En el estado de Wyoming. Mientras íbamos en camino, vi que una tormenta inesperada cerraría el acceso en la carretera. Decidí desviar al grupo cambiando el itinerario de ruta. Es cierto. Todos llevamos radios para comunicarnos y enseguida empezaron las críticas. Ajá. El pastor Grieve tomó la ruta equivocada. Nos está llevando a otro lado que no planeamos. Fueron momentos de duda, pero también de adaptabilidad. Sí. El cambio transformó la frustración inicial en curiosidad y emoción, creando un vínculo más fuerte entre los viajeros. Y juntos descubrimos un lugar fuera de las rutas turísticas tradicionales que resultó ser la experiencia favorita del viaje. Recuerdo ese viaje y bueno, la verdad es que un buen líder no se estanca en el problema, Es cierto. sino que busca soluciones alternativas. El plan B siempre debe estar listo. En la lección de hoy analizaremos cómo cambiaron los planes de viaje de Pablo. Vemos, hermanos, en 1 Corintios 16, del 5 al 7, cuáles eran los planes originales del apóstol. Pasar por Macedonia, luego visitar Corinto, quedarse allí durante el invierno. O sea, su intención inicial era permanecer por un tiempo prolongado en Corinto. Luego de pasar el invierno en esa ciudad, el apóstol planeaba ir a Judea, llevando la ofrenda recaudada en Macedonia para los pobres de Jerusalén. Sin embargo, tuvo que cambiar sus planes porque Timoteo le trajo un informe negativo desde la ciudad de Corinto. La nueva planificación incluyó ir directamente de Éfeso a Corinto. ¿Para qué? Para abordar allí los problemas comunicados por su compañero de trabajo. Entonces, el nuevo itinerario sería Éfeso, Corinto, Macedonia, de vuelta a Corinto y Judea. 2 Corintios 1, del 15 al 16 lo explica. Y siguiendo esa segunda alternativa, Pablo viajó de Éfeso a Corinto, pero
sus planes cambiaron nuevamente. Regresó a Éfeso, no a Corinto según lo provisto, al menos no de inmediato, porque su última visita no había salido bien. Pablo tuvo que regresar a Éfeso y optó por escribir a los hermanos de Corinto. O sea, Pablo prefirió enviar una carta antes que arriesgarse a empeorar la situación con otra visita a Corinto. Hermanos, notemos que las intenciones de Pablo en su última visita habían sido mal interpretadas. ¿Sabes? Sí, algunos en Corinto, estaban en otra onda. Decían que el apóstol no era una persona de fiar, que no los amaba lo suficiente. Segunda de Corintios 1:17, así lo explica. Al responder por escrito a esas acusaciones, Pablo dirigió la mirada de los corintios hacia Cristo y no hacia él. Muy interesante la psicología que usó. ¿Cierto? Más aún, el apóstol se mantuvo fiel a su propósito de visitar Corinto en un momento más oportuno, tal como Dios había sido fiel al cumplir sus promesas mediante Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, afirmó, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oh, bueno, notablemente su respuesta no fue una mezcla confusa de sí o no, o tal vez, según las circunstancias, como los corintios alegaban. Su respuesta fue un sí determinante, tal como la obra de Dios en Cristo es siempre un sí. Con esto, hermanos, comprobamos que el amor sincero de Pablo fue la razón por la cual escribió una carta a los corintios en lugar de visitarlos. Claramente, repetir otra visita justo después de la dolorosa experiencia que había tenido en Corinto, en cuanto a la tolerancia del pecado, les habría causado más dolor en vez de la alegría que él deseaba provocar con su presencia. ¿Con qué facilidad se malinterpretaron sus buenas intenciones? ¿No es cierto? Los que cuestionaban la conducta de Pablo aprovecharon el cambio de planes de viaje para acusarlo de ser una persona, inconstante, manipuladora, egocéntrica y poco confiable. ¿Y qué hizo Pablo? Llamó a Dios por testigo en cuanto a la verdad de su declaración. O sea, los corintios debatieron el cumplimiento de sus afirmaciones. Como representante de Dios, ¿cómo podía presentar Pablo la inmutabilidad de Dios y de sus promesas y al mismo tiempo hablar y proceder de manera contradictoria? ¿Cómo podría uno que era voluble e indeciso, como tildaban a Pablo, confirmar a otros en la fe? En verdad, todas las acusaciones eran infundadas. Así como Dios es fiel, también lo había sido Pablo en su trato con los corintios. ¿Saben? Sí, Dios había confirmado a Pablo. Así era. Y a los corintios en el cristianismo. Cierto. Pablo había sido el mensajero de Dios para llamarlos, pero él no merecía ni buscaba la alabanza porque Dios era quien había hecho la obra. Claro. De hecho, la acusación de que Pablo era guiado por motivos, egoístas, cuando cambió sus planes, no tenía ningún valor. Ese cambio de planes se debió a que tuvo en cuenta los sentimientos de los corintios. Claro. Y quería lo mejor para ellos. Seguro que sí. Y notemos, si Pablo hubiera seguido su plan original, habría llegado a los hermanos corintios con una vara, dice Primera de Corintios 4:21. Entonces,
Su dilación significó que cuando el apóstol llegó posteriormente a Corinto, pudo pasar allí 3 meses en paz y armonía, sin necesidad de tomar severas medidas disciplinarias que de otro modo habrían sido necesarias. Esto nos enseña algo importante, hermanos. El que destaca en su predicación el cumplimiento de las palabras de Dios, nunca usará un lenguaje doble ni ambiguo. Y los que oyen esa predicación siempre mantienen su fe firme en Dios. Demos seguimiento a la parte del miércoles 26 de agosto. Se titula El perdón y la reafirmación del amor. Saludamos a María Álvarez, quien es oriunda de Argentina y vive en Brisbane, Australia. Amén. Su mamá hace poco cumplió 100 años de edad. Gloria a Dios. Dios les bendiga ricamente. Y a ti que nos acompañas semanalmente, oramos para que este estudio quede grabado en tu mente, que puedas vivirlo y compartirlo con otros. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así sea. Bien, sigamos estudiando la dinámica del ministerio de Pablo. En vez de visitar Corinto por segunda vez, Pablo regresó a Éfeso, ¿no es cierto? Y envió a los corintios lo que llegó a conocerse como la carta severa. Podríamos decir que ninguna iglesia fundada por Pablo le había provocado tanta ansiedad y tanto sufrimiento como la de Corinto. En esta instancia, todo el problema había surgido por un caso de disciplina eclesiástica. Sí, ahora, no sabemos si el ofensor era el mismo hombre incestuoso de 1 de Corintios 5, del 1 al 5, que ya estudiamos, o si era otra persona que instigó a los que acusaron a Pablo de ser inconsistente en sus planes de viaje. Pero, hermanos, la enseñanza más importante de esta parte de la carta se refiere a cómo la iglesia debe en verdad tratar a una persona que ha pecado. Ya lo hemos mencionado antes durante este trimestre. El propósito de la disciplina eclesiástica es restaurar a través del perdón y reafirmar el amor hacia el pecador. Pero debe haber disciplina eclesiástica, aunque sea dolorosa. Ahora notemos algo. Una cosa es borrar de los libros y otra cosa es poner a alguien en disciplina eclesiástica. Borrar es un caso extremo a donde hay una violación adrede y con rebeldía. Pueden sonar bien intencionadas las iglesias que desean basarse en solo la gracia, pero esas iglesias podrían estar fallando en enfrentar los pecados flagrantes o incluso públicos. En contraste, otras iglesias pueden caer en el error de ser demasiado severas o misericordiosas. No olvidemos que el pecado debe ser tratado, pero con amor. La situación en la iglesia de Corinto era agravada por falsos apóstoles y hermanos dudosos que deliberadamente se propusieron a destruir la obra de Pablo. Desacreditaron su apostolado, ridiculizaron su evangelio y su persona, censuraron su carácter, lo acusaron de administrar mal el dinero, de ser cobarde, de insinceridad, de usurpación de autoridad y de ser volátil en sus planes. Ahora bien, ¿en qué resultó los escritos de Pablo a los hermanos en Corinto? De hecho, Pablo había pasado por un sinnúmero de peligros y persecuciones, pero siempre los había considerado como un privilegio, un gozo.
O sea, si esas dificultades no eran las que oprimían el espíritu de Pablo, sino los sufrimientos que le ocasionaban sus hermanos en la fe. Y lo comprendo mucho a Pablo. El apóstol sobrellevaba mucho por los corintios, porque los amaba profundamente. Y pasado el tiempo vino Tito a visitarlo. Pablo sintió alivio porque había temido por la seguridad personal de su colaborador. Así fue. Porque en ese tiempo los viajes eran muy peligrosos. Claro. Habían pillos y ladrones en cada vuelta de esquina. Era algo impresionante. Wow. Y Tito le trajo la excelente noticia de que sus severas palabras habían dado resultados positivos. Eso llenó de alegría el corazón del apóstol. Así fue. Y comprobamos con esto que las buenas nuevas causaron seguridad, porque si algunos en Corinto se habían posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia allí se había puesto de su lado. O sea, cuando los corintios comprendieron el sufrimiento y el pesar que habían causado a Pablo, se lamentaron y se arrepintieron. Oh, hermano, hermana, ¿te das cuenta cuán importante es apoyar a nuestros líderes? Como miembros de iglesia, podemos facilitarles a ellos mucho de su trabajo. Claramente, Pablo sintió gozo al enterarse de la buena recepción que había tenido su carta entre los corintios. Cuán afectuosamente habían dado la bienvenida a Tito, cuán prestamente habían cumplido sus instrucciones y cuán preocupados estaban por el apóstol y cuán afanosamente procuraron arreglar las diferencias con él. Repetidas veces dice el texto bíblico que Pablo se sintió reconfortado y consolado. Ahora, los frutos dignos de arrepentimiento producidos por los hermanos de Corinto comprobaron que se habían arrepentido verdaderamente. Interpretando el dolor que sintieron por el informe de Tito, Pablo los alabó por 7 características específicas de su arrepentimiento, las cuales manifiestan un cambio completo de actitud. En verdad, Omar, hasta ese momento, los corintios, podríamos decir, habían sido lentos para actuar decisivamente, pero ahora se esforzaron con toda diligencia para enfrentar el pecado en su iglesia y enmendar sus errores. Tremendo. Indudablemente, los que se arrepienten proceden con el debido cuidado, Claro. Cautelosamente, también con diligencia y vigilancia. Veamos las 7 características específicas del arrepentimiento. Número 1, defensa. En el griego, apología. Los corintios anhelaron que Pablo supiera que ahora ellos desaprobaban su actitud anterior. Comprendían que su tolerancia y defensa del pecador los había implicado en la culpa. Número 2, indignación consigo mismos por haber procedido inadecuadamente con la situación del pecador escandaloso. Notemos, hermanos, una característica del verdadero arrepentimiento es la sana indignación contra el pecado. En tercer lugar, temor. Los corintios quizá temieron que Pablo no creyera que su arrepentimiento era genuino y que continuaría siendo severo con ellos. Wow. En cuarto lugar, ardiente afecto. Ocurrió una restauración de un espíritu de compañerismo y mutua comprensión con Pablo. Tremendo. Número 5, celo. Ellos trataron con el pecador inmoral, tal como Pablo les había recomendado. Número 6, vindicación. Disciplinaron eclesiásticamente al pecador. Y número 7,
limpieza del asunto. Pablo aceptó el cambio de corazón de los corintios y aprobó el proceder de la iglesia al tratar con ese pecador. Tremendo. ¿Verdad? Escudriñemos el estudio del jueves 27 de agosto, titulado Triunfo en Cristo. Después de escribirles la carta severa a los corintios, Pablo se dirigió a Troas y en ese lugar predicó sobre Cristo Jesús. Primero entendamos que Pablo envió a Tito a Corinto para que trabajara allí en favor de la restauración de la armonía y para que lo mantuviera informado de cómo los corintios habían recibido su carta de amonestación. Parece que habían convenido en, encontrarse en Troas, pero sin duda le fue imposible a Tito poder cumplir con esa cita. Bueno, Pablo quedó abrumado por la ansiedad al imaginarse lo que le había sucedido a la iglesia de Corinto. Ay, hermanos, al no conocer los resultados de su punzante carta, el corazón de Pablo ansiaba ver a Tito y saber cómo habían reaccionado los corintios. Esa condición psicológica lo agobiaba y le impedía trabajar como hubiera querido en Troas. Sin embargo, a pesar de su inquietud, Pablo no podía dejar de hablar de Jesús, a quien amaba profundamente. Y pese a todo el problema, la labor de Pablo allí en Troas fue fructífera, pero no pudo permanecer allí por mucho tiempo. La preocupación por todas las iglesias, y en particular por la iglesia de Corinto, seguía pesando en su corazón. Al no haberse podido encontrar con Tito en Troas, se vio defraudado y escribió: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así se despidió de los hermanos en Troas y se dirigió a Macedonia, donde finalmente pudo reunirse con Tito. Cuando eso sucedió, en un arrebato de alegría, Pablo afirmó en 2 de Corintios 2:14, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¡Qué declaración maravillosa! Su corazón estaba lleno de la presencia de Cristo, porque Cristo esparce el aroma de su conocimiento en todo lugar. Pablo se regocijó porque su carta de severa reprimenda produjo el fruto que él deseaba cosechar. Ahora, Omar, el fruto en sí no fue la tristeza, sino la reconciliación espiritual y la obediencia. Esa sí fue una gran victoria. Y la restauración también. Seguro que sí. Y añadiendo a su alegría, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo en sí reafirmó su sinceridad como apóstol de Cristo. Claramente estipuló que lo que distingue a un siervo fiel de Cristo de un falso ministro, es que mientras el falso ministro medra traficando y falsificando el evangelio por interés propio para llenarse los bolsillos, el verdadero siervo y ministro predica la palabra de Dios con un amor sincero y profundo por Cristo. Amén. ¿Sabes, mi hermano? Un ministerio impulsado por el amor puede llegar a los miles y miles que anhelan esperanza. Ese tipo de ministerio requiere compasión, integridad, sinceridad y fidelidad a las promesas de Dios. En última instancia, quienes nos hemos encontrado con Jesús, hermanos, quienes hemos sido transformados por su amor, seremos como una fragancia que atrae a otros que buscan la salvación. Entonces, Omar,
debemos preguntar a nuestros hermanos y hermanas. Dinos, ¿qué te motiva en todo lo que tú haces? Especialmente cuando lo haces en el nombre de Jesús. ¿Será el amor? ¿El servicio a los demás? ¿La gratitud por la gracia divina? ¿Reflejas el carácter y la fragancia de Cristo en todo lo que haces? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Y no olvides ver los repasos cortos que diariamente grabamos. Amén. Son de 5 a 7 minutos para acomodar la necesidad que tú tienes de crecimiento espiritual en tu vida, en tu diario vivir, que está ajetreado. Ahora, la lección del viernes hace hincapié en la importancia de un ministerio impulsado por el amor. Me impacta la cita de el Espíritu de Profecía. Una vida cristiana consagrada siempre derrama luz, consuelo y paz. Se caracteriza por la pureza, el tacto, la sencillez y la utilidad. Está dominada por ese amor desinteresado que santifica la influencia. Está henchida de Cristo y doquiera vaya quien la posee deja una huella de luz. Preciosa cita, ¿no es cierto? Sí, sí lo es. Recapitulemos entonces lo que hemos aprendido esta semana. Número 1. La gratitud de Pablo se centraba en el consuelo que Dios brinda a los que sufren. Sí. En segundo lugar, al ser cuestionado, Pablo garantizó que sus intenciones eran puras y sinceras. Número 3. Pablo escribió severamente a los corintios porque los amaba. Número 4. La carta de Pablo impulsó a los corintios a actuar con perdón y la reafirmación del amor. Y número 5. Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Ay, esta lección y esta semana nos ha enseñado que en todo momento podemos ser impulsados por el amor de Cristo. Amén. Ahora, la semana que viene profundizaremos más este tema. La próxima lección se titula El ministerio cristiano auténtico. Acompáñanos y estudiemos juntos. Amén. Y comparte estos repasos con tu familia y amigos para que ellos también puedan unirse y aprender estas maravillosas verdades. Y no olvides sintonizar el tema del Pastor Grieve este viernes. Lleva por título El síndrome de Eutico. Bueno, será interesantísimo, porque vamos a ver que ese síndrome tiene que ver con la persona olvidada en la iglesia, la persona que nadie le da apunte, la persona que es dejada a un lado y no le interesa al resto de la gente qué es lo que le está pasando. Y cuando viene la caída, ahí nos sorprendemos. Va a estar interesantísimo. Hermano, hermana, La Voz de la Esperanza, desde 1942, comparte el Evangelio de Salvación alrededor del mundo, usando los medios de comunicación masiva. ¿Sabes? Tu compañía nos alienta a continuar haciendo esta obra de Dios. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones y por tu ayuda financiera. Si buscas más información sobre el ministerio de La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. La verdad, Omar, que ya son más de 13 años que estamos en el ministerio de La Voz de la Esperanza, ¿no es cierto? Durante todos estos años hemos sentido la presencia de Dios. Claro, así en es. cómo Él utiliza este instrumento de este ministerio para tocar a miles y miles de almas alrededor del mundo. Así es. Y es por tu ayuda, por tu apoyo que podemos lograr esto. Y también por el poder de nuestro Padre Celestial. Y a ti te decimos que Dios te bendiga, hermano, hermana. Que Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.